lo cierto es que la macro no está ordenada, la macro simplemente ha sido rescatada, y esto es un punto central para entender el desorden de un programa económico insustentable por el Fondo Monetario Internacional y por la fenomenal burbuja especulativa, una tercera fase, acá sí hay una tercera fase, del carry trade. El programa económico ya no tiene una, dos, tres fases, es un programa económico del Fondo Monetario Internacional, lo que sí es que fue rescatado por el fondo y por organismos multilaterales, o sea, por Estados Unidos, y por una inmensa burbuja especulativa, que es lo que sostiene. Mirá, no tenemos el audio, pero ayer Caputo habló en el IAEF. Y Juanpa hizo un trabajo bárbaro porque dijo, bueno, voy a buscar las siguientes palabras en el discurso de Caputo, porque yo le pedí, le dije sobre la economía real. Entonces buscó en la desgrabación las palabras producción, trabajo, consumo, ventas, trabajadores, empresas. 30 minutos de la entrevista de Caputo. ¿Cuántas veces apareció estas palabras? Ninguna. Ninguna. Podías haber dicho una. Sí, no te di un buen pie. Ninguna. Claro, Ninguna. claro. Es una cosa impactante. Te vos agarrás y decís, escúchame, ¿qué es lo que está ordenado? Lo único que está ordenado es la bicicleta financiera. Ayer Milei dijo, si quieren búsquenlo, después lo ponemos, que es un verso de eso de que gobernar es generar empleo. Y la verdad es que no sé qué otra cosa puede ser gobernar, ¿no? Y tiró eso. Entonces, al fin y al cabo, creo que la gente no los escucha, ¿no? Si los escuchara, diría, este tipo no gobierna para mí. No, los trabajadores. Los trabajadores no lo escuchan. Pero incluso pequeñas y medianas empresas, comerciantes, industriales, no sé si no lo escuchan, hacen oídos sordos, fingen demencia, como ahora se dice, digamos, fingen demencia por una patología política que tienen de odio y que entonces están contaminados. Mirá, no es casual. Ayer creo que el Tano lo puso en Twitter. Ayer Majul abrió con un editorial contra Cristina. Y la verdad es que Cristina estaba fuera de toda agenda ayer. Entonces voy a decir, claro, eso es nada más que para que vos odies. Exacto. Y te propongas. Ponelo a Milei cuando dijo ayer que gobernar no es generar trabajo. Bajo esa aberración estúpida que es gobernar es crear trabajo. No, gobernar es que la gente viva mejor. Digo, ¿por qué, digamos, esa frase de gobernar es crear trabajo es una pelotudez del tamaño de una casa? Porque entonces, ¿qué hago? Entonces creo muchos empleos públicos. Digo, vamos a volar por los aires. Eso es lo que hace el kirchnerismo. En realidad, digamos, gobernar es que la gente viva mejor. Y que se creen, digamos, o sea, se lo pongo con un caso ridículo. ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? Digamos, la tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. Digo, que voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia. ¿De qué están hablando? Qué increíble. O sea, gobernar es generar bienestar. Qué terrible. Es decir, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales. Él puede decir estas boludeces porque lo aplauden. Es el rey de la Porque lo boludez. aplauden. Como lo aplauden, puede ser cualquier cosa. Igual hay un punto, ¿no? A mí cuando dice gobernar es mejorar el bienestar de la gente, yo adhiero. El tema es que cualquier persona que no haya nacido con una herencia sabe que para conseguir ese bienestar necesita trabajar, pagarse un alquiler, pagar Además, la como, comida perdón, y además, pagar como todo si lo hubiera que generado necesita. algún grado de bienestar en algún sector importante de la población argentina. Es decir, hasta donde yo Bueno, sé... los amigos de Toto Caputo están Sí, muy contentos. me imagino que algunos importadores, puede haber algunos que les ha ido bien, algunos productores de los segmentos de la minería, los hidrocarburos. Fuera de eso, yo no conozco un colectivo de seres humanos que esté mejor. Él repite que sacó 10 millones de personas de la pobreza y lo repiten economistas, periodistas. Guarda que está Exacto. legitimado por parte del establishment mediático, no solo por Majul y Viale. ¿Cómo No solo pueden por- decir? Y perdón, Nico, sí, no, y no solo por el establishment oficialista, porque creo que ese proceso es un proceso adrede, es un proceso intencional de bajar una línea peleada con la realidad. Ya no son mentiras sueltas, sino que es un sistema de posverdad. Lo hemos hablado muchísimas veces, se han escrito libros y demás. Pero tiene también como contraparte, como partener de danza, a una oposición en el sentido amplio. Ahora no es para hablar de interna ni de nada, no, sino conceptualmente, una oposición en el sentido amplio que recibe advertencias directas de estos personajes de lo que van a hacer
tipos que dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no reaccionan como si creyeran en esas amenazas. Claro. Lo veo con Milei y lo veo con Trump. Claro. Trump dice, yo quiero que Canadá sea el Estado 51 y tomar Groenlandia. Y los canadienses y los groenlandeses al principio dijeron, mirá este Trump. Después tuvieron 2 o 3 reuniones con funcionarios y se dieron cuenta de que estaba hablando en serio. Milei dice, yo quiero destruir el Estado desde adentro. Es una metáfora para entrar a hacer los negocios de siempre. No. Entro y está destruyendo el Estado desde adentro. El Estado es la capacidad del Estado de recaudar. El Estado es la mitad del territorio argentino, que es el que se va a perder si se pierde el reclamo por la soberanía antártica, que es la consecuencia directa de lo que se está haciendo con Tierra del Fuego. El Estado es la capacidad de articular entre los distintos sectores de la economía, que es lo que hace el gobierno cuando lauda automáticamente en favor de los empresarios, o incluso más fuerte con los trabajadores en todas las disputas. Entonces, sí, obviamente hay que deshacer las mentiras, pero también hay que tomarse en serio las verdades Claro. y actuar en consecuencia. No se lo escucha, no se lo escucha. Y hay una cosa que no están tomando en cuenta y que cada vez me está preocupando más, que es que la gente no entiende. A ver, si a vos no te alcanza la plata y sacás a los chicos del colegio, quizás te alcance, pero la próxima generación va a estar muy mal. Entonces, si vos no gastás en rutas, bueno, tarde o temprano esa ruta no va a servir para llevar la producción al puerto. ¿Sí? Es decir, un Estado no puede dejar de invertir y decir, no, me va bien, viste que a mí me alcanza la plata, no como esos populistas, que a mí me alcanza. Sí, claro. Pero te va a alcanzar 4 años. Pero Roberto, después no va a también haber país. este gobierno tiene relativos éxitos hasta ahora generando nuevas normalidades en cuanto a lo aceptable, es decir, la pérdida de derechos, la caída en la calidad de vida cotidiana, esta idea de, bueno, nosotros no somos el sheriff que va y le saca la plata al empresario con impuestos. Bueno, perfecto. Y después se da vuelta y dice, bueno, pero ven, como tengo menos impuestos no puedo gastar en esto, Claro. no puedo gastar en esto. Es decir, genera ese propio escenario de restricción, de baja en el gasto, etcétera, etcétera, donde dice, bueno, yo soy consecuente con mi prédica, y lo es. Por cierto que lo que pasa es que lo dejamos pasar. El otro día un conocido mío me decía, lo que pasa, Roberto, la verdad, yo cambio las radios, cambio el canal de televisión, los portales, y salvo vos y algún otro que dicen que esto va mal, todo el resto dice que va bien. Y la verdad que tenía algo de sentido común lo que me decía. Bueno, quizás esté equivocado vos. ¿sí? Es que hay una disputa por el sentido común que claramente Muy fuerte. estamos perdiendo. Ayer, haciendo zapping en la radio, avalaban, festejaban lo que va a ser este escándalo de Blanqueo 2. Es una claro. cosa, es imposible decir, eso está bien. Y Pero decir, es no, que está bien. es más profundo. El sector teóricamente más crítico, salvo este sector al cual el gobierno deja de lado, pero al que más apunta el gobierno como más crítico, critica las formas, no el fondo. Bueno, Es decir, es la nata de los 90. Bueno, por eso apunta, la era Ferrari. lo que era la Ferrari, etcétera. Ahora apunta, no, pero ¿cómo va a gritar el presidente? ¿Pero cómo va a insultar? ¿Pero cómo va a enjuiciar? Que claro, estamos todos preocupados por la demanda contra Aril y Jalad. Ahora, el fondo de eso... ¿Para la qué lo demanda? ¿Para qué lo hace? Pero insisto, hay una cuestión más de fondo. Por ejemplo, está totalmente naturalizada esta sentencia de, bueno, si quieren un nuevo gasto, tienen que decir cómo se va a financiar. ¿Sí? Pero no hay nadie del otro lado diciendo, che, cada vez que recortan un gasto, díganos qué dejan de financiar. Claro. Y eso es perder la disputa por el sentido común. Porque permitís, el que hace las preguntas, de alguna manera condiciona las respuestas. ¿Por qué estamos hablando de subir o bajar impuestos y no de que simultáneamente se le puede subir los impuestos a los que tienen capacidad de pago y simplificarle la vida a pequeños empresarios que sienten una opresión del sistema fiscal por los defectos que tiene? Bueno, se entrega esa batalla y termina siendo un impuesto sí, impuestos no, donde la gente obviamente va a terminar empatizando con el millonario que le dice impuestos no, en vez de con el político que le dice impuestos sí. Hay una amplia red de medios de derecha, y no solamente medios, sino que es todo el dispositivo de construcción de sentido, donde yo te entiendo a dónde vas, Nico, pero la verdad que hay pocos espacios. Hay muchos que están cuestionando, pero no tienen los espacios. Está bien, tienen el destape. Por ejemplo, vino Juan Graboy. Bueno, tampoco está circulando siempre Juan. Y cuando circulan es que lo empiezan a cuestionar qué es lo que está diciendo. Y entonces, y hay una cuestión, es cuestión de horas. Si está durante
los 7 días de la semana, las 24 del día, en todos los cables, en todas las radios, bueno, batallando. Y bueno, la voz que pueda estar, que hacen el juego de llamar a algún opositor, bueno, queda diluida. Eso es un es tema cierto. de hegemonía. Sí, es un tema claro, de hegemonía. sí, pero- la hegemonía la tienen. Sí, pero- No creo que no exista. Porque mirá, si hasta la CGT saca los... Perdón. Sí, no, Perdón, no. Mariano. No, pero estoy de acuerdo saca con un eso. informe y lo pone. A ver, ¿dónde está el informe de la CGT en los medios? Eso es En el cierto. análisis. Pero también es cierto que del lado de la derecha, cuando se baja una línea, todos bajan la misma línea, incluso los críticos simulan críticas para reforzar esa línea, y de acá Grabois tiene una línea, la CGT otra, Kicillof otra, La Cámpora otra, Quintela otra, y entonces no tenés manera de impulsar esas ideas, no tenés un sistema político que las impulse, sino que terminan siendo cosas que se pierden contra una hegemonía mucho más armada. Es que es lo que charlamos ayer. Ellos tienen un programa, están de acuerdo, dicen que ordenaron la Así es. macro porque bajaron los salarios, porque bajaron el gasto público, despidieron más de 40.000 empleados públicos y eso lo aplauden. Y lo aplauden, se ponen de pie, lo aplauden. No les gustará la forma, no les gustará cómo lo dice, no les gustará la motosierra como símbolo, pero es lo que quisieron hacer siempre. Ahora, de este lado, por ahí no queda tan claro, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de desarrollo queremos en Tierra del Fuego? Pues yo tampoco estoy a favor del gasto tributario para Mirgor y Niki Caputo. Digo, tampoco me parecía una panacea. Entonces, de este lado, por ahí no queda tan claro, entonces no se aplauden las cosas en las que se avanzan. Pero que yo tengo presente, creo que todos lo vamos a recordar, en momentos de auge de la construcción de la oposición política al kirchnerismo, ¿cuál era el eje fundante? ¿Cuál era el nudo que los unificaba? Yo recuerdo, el bloque opositor en el Congreso se sentaba todos los meses con un cartelito que decía inflación real tanto, punto. No necesitaban más. Pero salían en todos lados, Mariano. Sí. Salían en todos Bueno, lados. está bien, pero Era- por lo menos no era este circo, no era este corso a contramano donde todos dicen algo distinto, donde nadie sé, yo coincide no lo con veo, una eh. cosa. Salían en Poco. todos lados, pero además había una conducción estratégica que los decía, la línea es esta y vamos todos por acá. Está bien, ¿sabes pero cuál es el a ver, pero ¿quién ¿sabes daba cuál la es el línea problema? estratégica? Pero Yo ¿sabes creo qué? que los No, ordena el pero- Stalmen, la embajada. Por eso, no, más vale que sí. Pero bueno, Pero está bien, ese- pero son todos los tanques de la OTAN. Está bien, pero ¿sabes cuál Y es el vos estás problema? con- Esos con el tanques van arco a y seguir flecha. estando. Pero vos Esos estás tanques son Bueno, parte del está bien, paisaje. pero Si no está empezamos bien. a revisar qué podemos hacer Pero nosotros no le castigues contra al que esos tiene el arco y tanques. flecha. No estoy castigándolo, le estoy ¿Qué diciendo, querés que te pensá una diga? estrategia para que el arco y flecha te sirva, o juntá muchos arcos y flechas, o fíjate si desarmando todos los arcos y todas las flechas se puede armar un tanquecito, no sé. Pero digo, es cierto todos esos argumentos, pero descansan siempre la responsabilidad en el otro y de alguna manera lleva a un derrotismo, a una cuestión de no se puede hacer nada. A mí me interesa más pensar que sí se puede hacer de este lado para dar esa batalla. No, te tiene que llevar a tener más creatividad, ser más inteligente, Sí. buscarle otras vueltas. Digo, los gobiernos peronistas se durmieron con lo de Tierra del Fuego. Sí. ¿Qué pensaban? ¿Que a la gente le encantaba comprar $2.000 un celular? Entonces, vos tenés que tener poblado Tierra del Fuego, es un lugar estratégico muy importante, porque además hay mucha riqueza, más allá de que me interesa porque es nuestro, hay mucha riqueza, pero no a costa de que paguemos $2.000. Pasa que es más difícil armar un plan para construir que para romper. El plan de Milei es romper, es facilísimo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es romper el Estado. Es un plan, es un norte muy fácil. Claro. Del otro lado hay muchísimas posturas y líneas porque hay que construir. Construir es más fácil. Algunos quieren construir por un lado, otros por el otro y está pasando esto un poco. A ver, el otro día hablaba con un histórico del peronismo y cuestionaba un poco o bastante el tema del enamoramiento del peronismo sobre ser oposición. El peronismo hace años, y yo creo que nació sobre todo en el macrismo, está enamorado de ser oposición. Le gusta criticar, oponerse, se quedó en ese rol muy cómodo, es un rol muy cómodo oponerte, criticar y demás. Y el peronismo, eso durante... Hay más que eso. Piensa que si está en el poder no va a poder gobernar bien, porque También. los poderes fácticos no se lo van a permitir, entonces dice, bueno, estoy acá, ocupo lugares, tengo diputados, tengo senadores, tengo concejales, tengo un intendente, tengo un gobernador, qué sé yo, soy un factor de poder, pero no me pongo ahí a que me caigan un a palo. radicalismo. No estoy diciendo que está bien, claro, algo así. si Durísimo. querés. Lo que pasó No, después del no, 2001. sin sí, proyecto vos lo ves nacional. así, que Decilo todo más Lo que suave. pasó el 2001. Y no me quiero meter en la interna, pero a mí me parece que hay parte de una... Pero por ahí es. Es lo mismo, cuando pones un candidato de derecha, le estás entregando a la derecha, bueno, tomá, goberná vos, este es mi candidato de derecha, te lo pongo yo al candidato de Bueno, derecha. pero dale. hubo un candidato llamado de izquierda que fue a la provincia de Buenos Aires, y una medida audaz y infernal. ¿Quién podía pensar que Axel podía es lo ser mismo, la provincia- candidato? Sí, pero la provincia de Buenos Aires
No tenés que manejás la ponerlo. macro, no le pones No, la no, al plata en el macro bolsillo no, al está bien, empresario. pero te digo a nivel... Pero cada vez más se necesita ese proyecto integral. Yo lo pienso con lo de Tierra del Fuego y lo uno a esta idea de bajar la coparticipación, de pensar una Argentina cada vez más fragmentada, porque la propuesta de un Estado mínimo es un Estado cada vez más fragmentado, donde las regiones de la Argentina van a incrementar las desigualdades y cada zona se va a especializar en, bueno, los que tengan petróleo, los que tengan minerales, los que tengan la pampa húmeda, y cada región va a tener que negociar con esos capitales multinacionales. Entonces, en ese escenario, si vos no tenés una respuesta integral, federal, de desarrollo, es muy difícil competir. El tema es que ellos no ocultan tampoco a lo que venían, y es un poco lo que decía también Roberto, ¿no? Ellos van en contra del federalismo, esto que decía también Johnny, destruyen, pero también intentan destruir una construcción simbólica de sentido que tiene que ver con esto, con el ser argentino, con la unión, con lo colectivo sobre todo. Y a mí lo que me preocupa es que en algún punto ellos tienen, por un lado, la construcción hegemónica de los medios que repiten ese discurso, pero lo seguimos escuchando y del otro lado yo no siento que haya una reacción concreta a ese está mal los derechos humanos y era como una reedición del curro de Macri, pero ya con más violencia, con más agresión, y sin embargo no hay una respuesta concreta contra esa batalla cultural en la que también ellos dan cuenta de que todo el tiempo la están disputando. La disputan cuando cuando toman este tipo de medidas y van en contra de provincias, de industrias, de este federalismo que vos decías, cuando van en contra de la coparticipación. Ellos lo dicen todo el tiempo. Entonces, ¿por qué del otro lado no lo escuchamos y no pensamos hacia dónde? Para Sí. mí también Son hay algo evidentes. donde no le achacamos suficiente las derrotas. Milei dijo que en abril, mayo, la inflación iba a empezar con 1. Hoy vamos a esperar el número de inflación de abril, va a ser alrededor del 3%, marzo fue 3,7%. Milei decía, 2025 va a ser el año de recuperación económica. Ya ni se habla de recuperación económica porque todo está puesto en que el dólar esté 1.000, 1.100, 1.200 y la inflación baje. Entonces, hay derrotas concretas de este gobierno que Es un promete sueño cosas para y la no puede oposición. avanzar. Y tampoco le decimos, che, si hay alguna econochanta, es Milei, es Milei con sus proyecciones falopa. Y nadie dice nada y él dice, no, esto estaba planificado desde el principio. ¿Cuál principio? ¿En el primer programa, en el segundo o ahora en la del tercero? Che, quiero ir un Esto poco a es la un política. sueño, perdón, Sí. para cualquier opositor. Este panorama de un gobierno ruinoso en términos económicos, con cada vez más exclusión, con cada vez más empleo no registrado, con cada vez más deterioro del poder adquisitivo y además con persecución a los medios de comunicación, con censura, con ataques personales del presidente, es el sueño de cualquier opositor. No Con hay que hacer jubilados que los demasiado. cagan a palos cada Jubilados miércoles. fajados, es decir, ¿cómo es posible que jubilados cagados a palo de repente sea un argumento a favor de campaña? Sí, pero Pero eso Milei no es tiene, por Milei qué tiene un se oficialismo pierde. contundente. Tiene el oficialismo que no Sí, tuvo Macri ni Alberto está bien, Fernández. Milei pero- dice A y hay Claro, 200 Johnny, pero aplaudidores el que no le problema- pasó a Macri ni a Alberto Fernández. Pero el problema es ese, Johnny, es que asumimos que esa minoría intensa que celebra a Javier Milei cagando a palos a un jubilado es por antonomasia el resto de la población argentina, el resto de la sociedad. Claro. Entonces, la oposición actúa en consecuencia de eso, no en consecuencia Yo creo de que a este tipo hay que castigarlo. El descontento está subrepresentado. ¿no? Sí. Vamos a verlo porque yo quería ir a las elecciones porque el otro día quedó un sabor que el peronismo perdió 5 elecciones, sin embargo las elecciones más fuertes, más contundentes, que le van a dar más importancia y vamos a poder ver cómo está el gobierno y cómo está el peronismo, son las que vienen ahora. Claro. Y en parte dependen de la performance del gobierno y en parte depende de las alianzas. Por eso, cuando ustedes ven que se habla tanto de las internas, bueno, es que ahí se define mucho. El que va dividido pierde, el que va unido tiene más posibilidades. Y en estos días hubo algunos ruidos de parte del gobierno. Yo siempre creo que a la derecha después lo ordenan de arriba, ¿no? Pero Sí. bueno, hoy está desordenada. A ver, se suspendieron las negociaciones para lo que es la alianza en la provincia de Buenos Aires y entre la Libertad Avanza y el PRO, por lo menos hasta después de lo que pase este domingo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tienen tiempo igualmente de decidirlo hasta julio, todavía pueden ver qué hacen. Iba a haber una reunión esta semana de Sebastián Pareja, que es el principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, y Cristian Ritondo, que es una especie de delegado de Macri en esta negociación. Se iba a hacer esta semana y se suspendió por todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que Macri y Milei están en una relación totalmente quebrada. Ayer en la Casa Rosada me decían, Milei es el Néstor Kirchner
Kirchner de 2005 y está matando a su padrino político, una idea maquiavélica que la conocemos todos, que hay que desprenderse de su padrino político. En este caso Macri, lo llaman que Macri es el Dualde de 2005. Un poco hay de eso, un poco no. A ver, Milei no tiene el poder que en 2005 tenía Néstor, que Néstor desafió en su momento a Dualde, no sé si se acuerdan. La puso a Cristina. Pero Dualde eligió a Néstor. Bueno, Macri no eligió. Alfredo. Con la ayuda de Macri. Acordate cuando lo juntó con Bullrich y le entregó Déjame el voto. dudar. Pero después. ¿Eh? Pero después. ¿Después de qué? Para el balotaje. Y en el final, Sí, en el igual. final le dio el padrinazgo, le dio el empujón final. Pero desde antes que ya venía. Yo te También, diría que cuando estaba también. compitiendo Milei con Bullrich, Macri jugaba con Milei. Sí, sí. Y cuando estaban compitiendo Bullrich con Larreta, también. A ver. Él lo subestimó y pensó que era más fácil manejar a Milei que a Bullrich. Fácilmente infiltrable. No fue tan explícito Claro. como tal vez lo fue Dualde con Néstor, se puede decir, pero en los hechos es un padrinazgo político. O sea, sería en parte, esto lo dice en Casa Rosada, hay una parte que sí, que sería el Dualde de 2005, lo que se viene ahora. Se están matando, obviamente, Mauricio Macri y Milei. La relación está quebrada porque, a ver, vamos a repasar la relación de Macri con el Triángulo de Hierro. El primer Macri, cuando arranca Milei, se la agarra con Santiago Caputo. Después sube un escalón más y va contra Carina. Después se baja un poquito Macri y vuelve solamente contra Santiago Caputo y ahora va contra lo que está más arriba directamente. Esto sí es novedoso porque no venía pasando, que es un Macri criticando fuertemente, públicamente a Javier Milei. Lo venía haciendo su entorno contra Milei, en off, calladito, tranquilo, y ahora salió directamente Mauricio Macri y aparte se metió con la salud mental del presidente, que eso no venía sucediendo. De eso no se habla. Claro, bueno, y Macri agarró y salió fuertemente. A ver, vamos a empezar a meternos en este lío. Vamos a escuchar a Macri en el tape 2, donde critica duramente al presidente de la nación. Mirá. Ya dije lo que dije, ¿no? Que para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad que bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza. Una alucinación. Sí, bueno. Bueno, Macri habla ahí de la frase de Milei que dijo que hay un pacto entre Cristina y Macri, algo que claramente... No, claro, seguro que no. Digo, lo último que uno una puede alucinación. imaginar... Coincidimos con Macri, muchachos. Claro, lo último que uno puede imaginar es un pacto entre Mauricio Macri y Milei. Salió claramente... Y Cristina. Perdón, igual te digo que hoy es más difícil un pacto entre Milei y Macri Claro. que entre Macri y Cristina. Salió Los Perato a contestarle, dijo que claramente nadie lo cree. Vamos a ver el tape 4 donde la candidata del PRO en la ciudad le responde a Javier Milei. ¿A vos te parece una aseveración que no roza el ridículo decir un pacto entre Macri y Cristina? ¿Alguien en la Argentina puede creer eso? Nadie lo cree. Digamos, para mí lo único que vale de esto es lo que piensa la gente, lo que me dice la gente en la calle, ¿no? Y yo digo, recapaciten, por favor, recapaciten. No es tan difícil aceptar que fracasaron. Lo único que deberían decir es, fracasamos, nos comprometimos a sacar la ley y fracasamos. Si hubieran dicho eso, se terminaba. Bueno, no sé si vieron estas últimas 48 horas los canales de televisión, absolutamente todos, los streams. Con lo de ficha limpia. Sí, pero además están Macri y los Perato todo el día. Ah, impresionante. Vos ponés la tele y está Macri con unas ojeras, bueno, La lleva. Acá vengo con la chica. Es increíble. Sí. Pero están en todos lados los dos. Fue terrible estas últimas 48 horas. La verdad que ponés la tele, cualquier cosa, estaban en todos lados, con quien sea, estaban Macri y los Perato. Acá es el hit. En el fondo, no sé si lo tenemos en el fondo, en cualquier momento aparece. Lo que era El niño aparece. yo no fui en Los Simpsons es la pareja ficha limpia. Es, Ahora sí. es el único argumento. Si Macri no le dio una nota al destape esta semana, ya estaba. Olvídense, estamos trabajando en eso, vamos. Con las ojeras de Macri. ¿A qué? Estuve pensando, seguro que Mariano le mete una nota más. Sí, vamos a intentar, estamos Palo y intentando. zanahoria. Yo todos los días enciendo la radio a esa hora para. Es para ahora, ver si Vos pica. avisá, Es ahora, vos avisá. ¿Cuál es la nota del día? Y vieron que Milei no sale a contestarle a Macri muy fuerte, sale tranquilo, le tiene mucho respeto Milei a Mauricio Macri, siempre le tuvo mucho respeto, lo llama presidente. Incluso ahora también lo llama presidente. Eso así habla como- mal de él también, ¿no? Sí, pero le tiene un respeto para mí exagerado, obviamente, por la figura de Mauricio Macri. Salió a hablar del tema, obviamente, del presidente. Vamos a ver el tape 1, donde Milei le responde de alguna manera a Mauricio Macri. Mira. ¿Sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina
y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Bueno, ventajita electoral. Hay que ver si esto se traduce en votos. Ahora en un rato, cuando vos quieras, Roberto, vamos a ver algunas encuestas. ¿Tenemos encuestas? Tenemos encuestas ya finales. Y me estás perdiendo el tiempo. Y vamos con las encuestas, entonces, claramente. Porque ayer lo que me decían en el gobierno, ficha limpia, de alguna manera sí los perjudicó, tocó sobre todo la imagen, pero no se tradujo a votos. O sea, no le sumó todavía a los penatos que podía haber pasado. Digo, la campaña de Macri y los penatos se basó básicamente en ficha limpia. Y fue pensado así. Es increíble, ¿no? Porque a los porteños primero los convencieron durante muchos años que Cristina era la persona más chorra de la humanidad y ahora quieren discutir sobre un análisis, sobre algo que carga sobre ese preconcepto y ¿van a votar por eso? ¿En serio? Es ¿no? que por si les alcanza la guita, Claro. ¿van a votar por eso? El electorado antikirchnerista ve eso, tiene esa agenda, la agenda corrupción y demás. El otro día me contaba, un dirigente me decía, el PRO siempre basó su vida en la ciudad en dos pilares, la gestión y el antikirchnerismo. Así se mantuvo durante todos estos años. Gestión no hay más. Gestión está terminada, pues Jorge Macri es un desastre en la ciudad de Buenos Aires, le queda el antikirchnerismo y eso es lo que está tratando de morderle a sobre todo los penatos a Manuel Adorni. Vamos a ver las encuestas, vamos desde la placa 14 en adelante. Encuesta proyección, estamos hablando de las encuestas finales ya de cara a lo que se viene. Ahora deberían acertar. el O por lo domingo. menos decir la verdad. O por lo menos estar cerca de la verdad. Viene siendo difícil esto, estar cerca de la verdad en las encuestas, pero por lo menos acercarse un poquito. A ver, votar en la Ciudad de Buenos Aires, un candidato opositor al gobierno de Milei para ponerle límites, es la mayoría. 52,5% quiere o va a votar a un candidato que sea opositor al gobierno de Milei. Un 47,5% todavía apoya, porque se basó un poco la campaña, finalmente se nacionalizó y terminó en esto, ¿no? Todos estos Planteado por anuncios Milei. de estos días, Es digo, eso. hoy van a hacer un anuncio contra los inmigrantes. Recordemos, ayer baja de precios, se supone, en celulares, PlayStation y demás, también para el público joven. Hoy reforma migratoria y mañana uso de dólares de abajo del colchón. Todo anunciado por Adorni, que ahora vamos a ver. Adorni finalmente, si bien técnicamente no usó su lugar de vocero para hacer campaña por la ciudad, fue algo encubierto, digo, de alguna manera hace campaña. Él no, porque a mí me decían, ayer en La Rosada me decían, no, nosotros no, que no es campaña porque él no habla de la ciudad. Sí, está bien, pero está poniendo la jeta en anuncios muy importantes del gobierno. Te toman por boludo. Claro, Bien, está exactamente. Está Lo haciendo pensé, campaña. lo pensé. Está haciendo campaña. Vamos a seguir con las encuestas. Placa 15. A ver, candidato opositor o oficialista a la gestión de Jorge Macri. Esto es importante. Más del 50, casi el 56% va a votar un candidato opositor al gobierno de Jorge Macri, que es un poco lo que fue la campaña de Leandro Santoro, que por un lado fue pegarle al gobierno de Jorge Macri, municipalizarla, y por el otro lado nacionalizarla también y pegarle a Javier Milei para comer de los dos lados. Sigamos a ver a qué espacio estaría dispuesto a elegir. Placa 16. Esto es interesante porque La Libertad Avanza sola, como sello, está primera. O sea que Adorni lo tira para abajo. Claro, pero Adorni en la gran mayoría de encuestas está segundo. En algunas está tercero, pero generalmente está segundo. Pero La Libertad Avanza sola como sello, diría como firma de Milei, ahí está Milei en ese sello. Claro. Le gana, sale primero en esto es de proyección esta encuesta. Sale primero, que acá queda primero, y segundo queda Unión por la Patria, y más abajo el PRO, que en casi ningún caso, no hay ningún escenario donde los penatos o el PRO no esté tercero o más abajo. Sigamos entonces a quién está dispuesto a elegir en la placa 17. Ahí estamos viendo encuestas finales y ahí demasiado chiquitos. No veo yo. no, y ahí Leandro Santoro gana, sale primero con el 24,6%. El 80-90% de las encuestas dan este escenario, ¿no? Leandro Santoro arriba, algunos lo dan 24. Pero 25. es una diferencia muy chica. Es muy chica. Es lo que me decían ayer. El gobierno lo que tienen en Casa Rosada, los encuestadores de la Casa Rosada lo que tienen es que están palo y palo. Y yo creo que va a pasar cualquier Pero cosa. yo creo que los tres están palo y palo. ¿Sí? Yo creo que El los PRO penatos también. están un poquito más abajo, ¿eh? Me parece que quedó un poquito afuera, que se va a Bueno, polarizar es un electrónico. poco. Mira, el yo voto. tengo muchos conocidos ñoños republicanos yo. Ajá. Estoy en zona, ¿viste? Claro. Y después viste cómo es, que el médico, que el escribano, todos los profesionales, que los ingenieros, amigos míos, qué sé yo. ¿A quién votan? Y votan a la derecha. Pero no les gusta que el presidente haga esas cosas y qué sé yo, ¿viste?
Yo recibí solidaridad cuando me pasó esto, de mucha gente que la verdad que no piensa como yo, ni hablamos de política, mejor para no hablar, y están muy enojados con Milei por eso. Las y bueno, formas. y la salida por derecha es Macri. Ahora, Claro. pregunta, John, toda esta batería de anuncios que se está haciendo esta semana, ¿estaba prevista o fue una decisión tomada a último momento? Porque si fue una decisión tomada a último momento, ¿qué es lo que tengo Para yo? levantarlo de ficha limpia. ¿Qué es lo que tengo yo? Para levantar la caída que tuvieron. Y para terminar de empujar una Adorni que nunca terminó de Claro. cuajar. Eso no coincide con encuestas que a ellos los dejan peleando palo y palo. Teniendo en cuenta que hace un mes las encuestas les daban 10 puntos abajo, digamos. Si vos hace un mes estabas 10 puntos abajo y hoy estás peleando palo y palo, no necesitas meterle tanto chimichurri al final de la campaña, sino que medio incluso hasta silbás bajito pensando que la tendencia te va a ayudar. Mira, la reforma migratoria la apuraron. A mí me decían que iba a ser después de las elecciones, pues no llegaban. No llegaban, no había manera. Evidentemente laburaron contrarreloj. O van a anunciar algo que no tienen listo. Los anuncios, También, Que bueno, los anuncios- han hecho muchas ha veces. pasado. Lo han hecho muchas veces. Ha sí, pasado. los anuncios son hoy, eso. Dice, Hoy- si, hoy- si sí. sos peruano, a la horca. Si sos boliviano, es un tiro y pagás la bala. Ay, Dios. Bueno, Si sos el proyecto- uruguayo, es todo electricidad, porque compartimos Sí, el hoy río. se viene, hoy me decían, no apto para termos, me decían ayer, lo que se viene hoy, ahora a las 11, ya debe estar por arrancar, va a ser un anuncio en verdad, Adorni, no va a ser una conferencia de prensa, no va a dejar que le pregunten ni nada por el estilo, se va a sentar, va a estar parado en el atril ahí donde hace siempre y va a ser un anuncio que me decían que va a ser ya en minutos, va a ser la reforma migratoria. Ayer a Patricia Bullrich se le escapó. La idea no era que se sepa, pero Patricia Bullrich ayer en una entrevista Eso televisiva que es un metió la proyecto de pata. ley. Claro. senador. Ah. Lo había anunciado Milei el 1 de marzo en la apertura de sesiones y acá antes de eso lo habíamos anticipado, contamos que en realidad tiene más que ver con esta cuestión de mímesis de lo que hace Trump en Estados Unidos y de subirse la narrativa de la inmigración que pega tan fuerte allá que con una problemática real de ¿Y Argentina. para octubre qué les queda? Bueno, no le des idea. No, sí, no. ¿Y es Femicidio, para todos los todavía no inmigrantes o es para inmigrantes de países limítrofes? Porque yo vivo en Palermo y estoy rodeada de rusos. Está Yo no me lleno. quejo igual, ¿eh? Está lleno. No tengo ningún problema con los inmigrantes, pero me da intriga porque en esta entiendo que no, agenda entiendo xenófoba que me es imagina general. que... Parece que hay inmigrantes. pero- y Hablem- inmigrantes. No, hablemos de los rusos, porque debe haber, yo creo que llegaron 1 millón todos juntos y es muy factible que se lleven el país. Son muchos. Si llegaran 1 millón de rusos todos Yo juntos, siempre- Breta Creo le que va a están ir en bien. zonas específicas. Yo Vienen siempre mujeres sospeché de la embarazadas. invasión de los chinos, que no creo que hayan venido a vender manteca y queso. Tano, gracias, Tano. Esto es letra del Tano. Y los rusos ahora en toda esta disputa y el BRICS y qué sé yo creo que en cualquier momento sentís que te levantan el país y se lo llevan. Son muchos rusos. ¿A qué mierda venían los rusos? Decí la verdad. Vos eres ruso, ¿vendrías acá, Tano? Este país de mierda. Tenemos No. un país con un gran pasaporte. Ah, Y que no llegaron está en muchos. guerra. Buen pasaporte, buen clima, no Buen estamos clima, en le gusta guerra. el clima. Sí, les encanta. El gobierno va a vender esta reforma migratoria con la famosa, nosotros queremos expulsar a los delincuentes, queremos que los que roban se vayan del país. Marra, si lo ven en campaña, está dando un pasito más. Pero pregunta, No sé si lo escucharon a Los quiere Marra. matar. ¿qué efecto tiene? Los quieren cerrar en una especie de gueto, está en esa, no sé ¿Qué- si lo vieron. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, cobrar la atención de salud a todos los extranjeros en que se vayan los delincuentes? ¿Cuál es el punto que va de ave? Son malos los Que inmigrantes. el delincuente antes de venir va a decir, no, como voy a tener que pagar el hospital, entonces no voy a Bueno, delinquir a esa es la Argentina. disputa que se va a venir porque ahora vamos a ver los detalles en un rato, pero se habla de que paguen todo, paguen hospitales, universidades. Esto es igual un proyecto yo desde que entré a la Casa Rosada con este gobierno, el primer día, por lo primero que me peleé fue por esto. Es por un funcionario diciendo tienen que pagar los hospitales, tienen que pagar las universidades. Es falopa. A ver, digamos, es para casos muy Impuestos no específicos. pagamos. Pero la que nos vamos a ahorrar cuando los bolivianos vayan al hospital Es ni porque que es diga. marginal, es un pasa número por ahí. marginal, además, El número ¿eh? es marginal. Hoy en Sí. día, para estudiar en la Universidad Argentina Pública, tenés que ser residente, con lo Claro. cual no te aplicaría. Esto Hay es mucho humo para. también. Es para. No es como. Es contrabando de discurso xenófobo. Igual es es- contrabando de discurso Es ultraderecha. espectacular la noción de un tipo que viene a instalar un laboratorio de drogas de diseño en la Argentina y dice, no, pero si me hacen pagar una prepaga no vengo. Ah. Me quedo donde estoy.
¿Cómo voy a hacer esa tontería? Decisiones de mercado, está bien, tiene Pero te puedes comprar un auto y nadie te va a preguntar nada, ¿eh? Ojo. Sí, hasta Qué buen 100.000 ejemplo, dólares. qué buen ejemplo que diste. Hasta 100.000 dólares se va a Y con lo que te ahorras en eso, vas y te pagas la prepaga. No, pero eso sí nos va a generar una discusión pública, claramente, lo que se viene hoy, que lo tenían pensado como... También recién te decía. ponen a hablar de esas cosas. Está bien, y bueno, es parte de la agenda. Bueno, El que por está en eso. el poder y sí, quiere Claro. manejar la agenda. Sí. El tema es si la seguís, no la seguís, cómo la seguís. Bueno, pero de nuevo... Todo lo hicieron, de todos nuevo, los gobiernos, tiene es lógica. hegemonizar temáticas sin costo, porque esto también, esto de... El gobierno anuncia, se anuncia encima, todo el tiempo se está anunciando encima. Concreciones, vos fijate, Federico Sturzenegger, es una batería de anuncios, de tweets, venimos a dar vuelta a la Argentina, esto es el cambio copernicano, 180 grados, hace 200 años que no se hace, toda una cosa hiperbólica para no anunciar absolutamente nada. Lo hizo varias veces este gobierno. Lo hizo la Ahora, semana de los ataques contra pero digo- los derechos de las mujeres, de Perdón, las diversidades. le quiero poner y nombre y el proyecto apellido. no Ese es está. Santiago Caputo. ¿Y por qué lo Fue hace? una La semana. pregunta es, ¿y por qué lo hace? Bueno, para entretener, Claro. mientras tanto Sí. el poder adquisitivo Hay una parte se sigue que sí. deteriorando Yo no y los coincido. salarios se siguen pisando. Yo no coincido, porque decir que es para entretener pareciera que es algo lateral en la estrategia y es central en la estrategia de ellos. Ellos meten estos temas porque es la forma que tienen de generar una identidad fuerte Sí. alrededor de Sí. Milei. Necesitan que la gente sienta que hay un nosotros y un ellos, que hay un enemigo enfrente que justifica tomar cualquier tipo de medida en contra de ellos, y este tipo de proyectos lo que hacen es llevar la agenda a que se discuta la migración. Más allá de estés a favor o en contra, si vos en un país que la primera línea de la Constitución dice, que el preámbulo de la Constitución dice que este país es abre sus puertas a todos los que quieran habitarlo y demás, y te pones a discutir este proyecto de ley, estás llevando la discusión a una agenda fértil para la ultraderecha Pero, y que no le va a dar Nico, nada a quien entre a discutir Pero eso. que sea conducente a lo que vos decís no implica quitar el que para mí es el elemento central, porque si vos hablás con los funcionarios, y nos ha pasado, ustedes saben que en el Destape buscamos hablar con funcionarios, hablar con el oficialismo, si vos les proponés temas que tienen que ver con esa agenda, les buscás y le decís, bueno, ¿fueron 30.000, no fueron 30.000? Pueden hablar 3 horas. Bueno, bolivianos sí o bolivianos no, 3 horas. Ahora, le preguntás, che, ¿qué tan liberal es esto de pisar los salarios, de obligar a los trabajadores a perder contra la inflación sistemáticamente? No, bueno, se corta la comunicación. Justamente, como no pueden dar explicaciones económicas, utilizan lo otro para mantener una cohesión en su base electoral. Che, la producción, fíjese, porque Adorni me parece que está hablando o ya habló, ¿eh? Así que cortémoslo y lo pasamos. Hablemos de paritarias de sueldos, Mariano. Bueno, porque de hecho viene a cuento justamente con este tema. Eso de lo que te quería hablar, Mariano. No hay más aumento de sueldo. Bueno, me lo debí sospechar cuando la semana pasada adelantamos nosotros, y vos fijate que el tema no estaba en agenda hasta que lo contamos en el Destape, y no es falsa jactancia, esto es una acción deliberada, es decir, hay temas que no circulan en la agenda de medios Claro. hasta que se imponen en algún momento. Bueno, nosotros contamos en exclusiva la semana pasada que Luis Caputo se había reunido con los empresarios supermercadistas para prácticamente forzarlos a que no dieran los aumentos de sueldo que el Sindicato de Comercio había pactado con las cámaras del sector. Dicho y hecho, el aumento no fue homologado por Julio Cordero, por el secretario de Trabajo. El aumento no se liquidó con los salarios del mes de abril. Recordemos que... Dieron una vuelta más de lo que venían haciendo. No solo no lo homologaron, sino que llamaron a los empresarios y le dijeron, che, yo no lo homologo y no quiero que lo pagues. No se les ocurra pagar ese aumento. Exactamente. Bueno, ahí estábamos parados hasta la semana pasada. Afortunadamente, el tema se terminó instalando, cobró vigor, tuvo recorrido, y esto empezó a generar una dinámica diferente. Hacia el final de la semana y en estos primeros días lo que empezamos a ver es que se termina imponiendo la realidad. Por eso yo también marco permanentemente algo que me parece que es un fenómeno muy interesante de este gobierno, que es Federico Sturzenegger planifica un mundo libertario, Liberland, y el mundo real se impone en algún momento. Lo dijimos el viernes, Roberto, los supermercados, después de haber amagado y después de haber aceptado este criterio de Luis Caputo, finalmente pasado mañana van a pagar un aumento, no el aumento que se había pactado, sí un aumento que va a ser 50.000 pesos en suma fija en forma de adelanto, entre comillas, así lo denominan los supermercadistas. Y así también están planificando, por ejemplo, los mayoristas, que van a pagar el 1% de aumento. Recordemos algo, el incremento que pactó el gremio de comercio con
las cámaras empresarias fue de 1,9% en abril, 1,8% en mayo, 1,7% en junio, con 3 sumas fijas. Por supuesto, ese nominal te da un 5,4%, si le pasás las sumas fijas también, te da un total de 9,6%, que ese es el número que puso en alerta a Luis Caputo y generó esta obligación de no se aceptan estos incrementos, se van a ilegalizar. Hasta ahí la historia que sabíamos. Ahora, hay una historia nueva que se está cocinando que implica también la puesta en la superficie de una serie de internas que son realmente feroces, Roberto, y que implican internas dentro del gobierno, internas dentro del sector empresario, y cuya resolución todavía no estamos viendo, pero es muy probable, lo podemos ir adelantando, que esto cueste puestos en el gobierno, que más temprano que tarde haya salidas de funcionarios. De acuerdo a cómo se diriman estas pulseadas... ¿Incluso el secretario de Trabajo? Por supuesto. Es el fusible más lógico, si vos me preguntás, dentro de esta disputa. ¿Por qué? Porque así como te conté que Luis Caputo había ordenado no validar el aumento de salarios de comercio, 1,2 millones de trabajadores, es decir, es el sindicato que representa... 20% de los trabajadores registrados. Una enormidad, sobre 6 millones que son el total de los privados, 1,2 millones trabaja en el rubro mercantil. Del mismo modo les dijo Caputo, bueno, y obliguen a reformular ese aumento paritario. Se lo instruyó al Ministerio de Capital Humano. Sandra Petovelo, que no tiene la menor idea de lo que se está tratando, mandó un comunicado diciendo vamos a llamar a las partes. Pasó una semana, Roberto. Una semana, no hubo una convocatoria, no hubo ninguna reunión. Cuando vos vas preguntando, los funcionarios te dicen, sí, las partes están hablando, pero ¿están hablando bajo el paraguas de la Secretaría de Trabajo? ¿Están hablando por su cuenta? No, están hablando por su cuenta. Preguntás en comercio, preguntás en las cámaras, te dicen, nosotros no estamos hablando nada. Solo tenemos un acuerdo firmado y ese acuerdo firmado, más temprano que tarde, se va a tener que cumplir. Por eso digo que hay una tensión subyacente que empieza a crecer, empieza a latir. ¿Por qué? Porque es una desautorización técnicamente. Claro. Acá hay un secretario de Trabajo que tiene un rango menor de Luis Caputo que no está cumpliendo con la manda de rediseñar ese incremento. ¿Por qué necesita el gobierno rediseñar ese incremento? Porque si prospera, como está pasando en los hechos a través de los pagos de los supermercadistas y de otros rubros, la paritaria de comercio, ese efecto imitación que suelen generar las grandes negociaciones salariales, derrama sobre otros gremios que están esperando la autorización, o por lo menos que los sectores patronales paguen sin esa autorización, de todos modos, aumentos que no ya superan a la inflación, al menos van en línea con el aumento del costo de vida. Y ahí es donde yo veo la primera dimensión de internas dentro del gobierno. Por un lado, Luis Caputo, que tiene la misión de bajar los costos salariales. Federico Sturzenegger, del mismo lado, circunstancialmente, que tiene la misión de bajar los costos extrasalariales, y ahí también se está metiendo en la paritaria de comercio, enseguida te voy a contar por qué. Del otro lado, Julio Cordero, que malamente está tratando de mantener un equilibrio entre el gobierno, el sindicato y las cámaras empresarias, cuando es un hombre, Julio Cordero, de la gremial empresaria, del mismo modo que la Cámara de Comercio y que la Confederación de la Mediana Empresa. Julio Cordero nace y se cría bajo el ala de Techín y de la Unión Industrial Argentina. Es decir, le están pidiendo a Julio Cordero que rompa el esquema que lo hizo crecer como un hombre del derecho del trabajo. Claro. Él se encargó de administrar relaciones laborales y Luis Caputo le está diciendo, no queremos relaciones laborales, acá queremos que se destruya la negociación colectiva. Y acá es donde entran en simultáneo Luis Caputo y Julio Cordero. Luis Caputo dice, bajen los salarios, y Federico Sturzenegger dice, rompan la negociación salarial. Esto es central. La reforma laboral que van a vender a partir de ahora en el gobierno, de acá a diciembre, cuando se supone que la van a presentar, el eje fundante es que la negociación salarial deje de estar centralizada, que deje de llevarla adelante un sindicato por rama de actividad y que puedan llevarla regiones, empresas diferenciadas. Es decir, el diferencial que tenemos en Argentina es que hay una guía es el poder del sindicato único. Bueno, eso es lo que se quiere romper. Por debajo también... Ahora, vos fíjate cómo termina aceptando que la inflación es puja distributiva, ¿no? Bueno, la inflación no es ni en todo momento ni en todo lugar un efecto monetario, sino en todo momento y en todo lugar puja distributiva para este gobierno. Muy brevemente, por debajo de esto también hay una interna empresaria, Roberto. La interna empresaria que disputan
por un lado, la Cámara de Comercio, los que firmaron los aumentos, con los supermercadistas que no están dentro y que le dicen, che, estás negociando por nosotros que tenemos 120.000 trabajadores y ni siquiera nos preguntás. Bueno, dentro de esa interna a su vez hay otra capa. Y acá es donde empiezan a ver, y si podemos ver en alguna de las placas, algunos de los personajes de esto. Porque en ahí podemos ver, por ejemplo, que dentro de este esquema hay una disputa entre dos personas, básicamente. Dentro del gremio supermercadista, Federico Braun, ¿te acordás? Ah, sí, de la Anónima. El hombre de la Anónima. Recordemos por un segundo en el tape 01, ¿de quién hablamos cuando nos referimos a Federico Braun? Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. ¿Cómo se relajan cuando impresionante, hablan de eso, ¿no? Eso fue impresionante. Bueno, hablamos por meses de eso. Antes de eso, incluso, había dicho en una entrevista que el mejor momento de la Anónima había sido durante la hiperinflación. ¿Por qué? Claro. Porque ellos pagaban a 60, 90 días. Vos lo sabés, Roberto, porque manejaste el rubro mercantil. Claro. Ellos pagaban a 60, 90 días y cobraban todos los días los aumentos, los precios que remarcaban. Cuando vos vendías, valía 2, 3 veces más. Ganabas 200, 300% a los 60 días. ¿Y por qué digo que hay una interna que vuelve a recircular todos estos quilombos que hay dentro de la paritaria mercantil? Federico Braun dice, yo estoy podrido de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio negocia por todos nosotros y además negocia de acuerdo a Armando Cavalieri, de acuerdo al Sindicato de Comercio, porque tienen negocios cruzados. ¿Cuáles son los negocios cruzados? Y acá volvemos a cerrar el circuito. Por un lado, el INACAP, el Instituto de Capacitación, un instituto que manejan las dos cámaras patronales con un aporte de cada una de las empresas que paga el convenio colectivo de comercio. Eso a favor de la Cámara Argentina de Comercio, que la maneja, ahí que probablemente lo tengamos en una placa, Mario Grimman, alguien no tan conocido, pero que es un actor central en esto. Y del otro lado dicen, ustedes también manejan la aseguradora La Estrella, que es el eje del poderío de Armando Cavalieri desde los años 90, porque crea un seguro de retiro complementario de carácter obligatorio, equivalente al 2,5% del aporte de cada salario. ¿Es obligatorio? Es obligatorio para cada... ¿Tiene un seguro privado previsional obligatorio? Cada empleador del rubro mercantil tiene que pagar el 2,5% de la masa salarial a favor... ¿Y ese negocio lo maneja Cavalieri? Bueno, para que no termine ahí. Esta es la mejor parte, ¿eh? Estoy haciendo un poco de suspenso porque esta es la mejor parte. Cuando Sturzenegger en marzo rompe con el INACAP y deja de hacer obligatorio el aporte al instituto patronal, implícitamente está alimentando la amenaza de que más temprano que tarde le va a caer a La Estrella, le va a caer al negocio central que tiene Cavalieri desde hace tantos años. ¿Pero qué rompería Federico Sturzenegger si avanza sobre La Estrella, como quieren Sturzenegger y como quiere también Federico Braun y otros actores del supermercadismo? ¿Sabes quiénes presiden la aseguradora La Estrella, que beneficia al rubro mercantil y Armando Cavalieri? Creo que los podemos ver. El presidente, creo que lo conocen todos. Rodolfo Donofrio, ¿te suena? Sí. El hombre fue presidente de River. Pero ¿quién es el vicepresidente de la aseguradora La Estrella que beneficia a Armando Cavalieri y tiene una actuación central en el rubro mercantil? Creo que lo podemos ver. El vicepresidente Gerardo Wertheim. Ah, mira vos. Es decir, la disputa que está dispuesto a librar Federico Sturzenegger para romper los costos extrasalariales... Incluye al canciller. Bueno, mientras Caputo quiere romper los costos salariales y Sturzenegger apunta a los costos extrasalariales, quebrando a las patronales técnicas del gremio de comercio, se enfrenta implícitamente a Gerardo Wertheim. Claro. Por eso digo que es una disputa de resultado incierto. En algún momento, más temprano que tarde, claro, Milei va a tener que elegir. Que es parte de la relación con Estados Unidos, ¿no? Bueno. No es un jugador menor. Es un actor central porque no solo tiene anclaje diplomático como cualquier canciller,
sino anclaje empresario de un abolengo impresionante en la Argentina. Che, ahora vamos a ir porque ya tenemos los anuncios de Adorni. Antes quiero hablar de algo. Yo hablé al principio de la caída del salario directo y lo que es el salario indirecto. Uno de los del salario indirecto que teníamos en Argentina era el plan remediar, eran los medicamentos para los jubilados, eso se sacó y los medicamentos están subiendo un montón, Agustina. Sí, bueno, hoy vamos a conocer el número de la inflación de abril y también con esto que decían, se supone que va a ser por debajo del 3, o al menos las consultoras están planteando eso y les va a servir para hablar de esta supuesta economía ordenada. Pero la realidad es otra, hay un informe del CEPA que midió los aumentos en medicamentos, sobre todo a personas mayores, y lo que demostró es que si se toma en cuenta desde el comienzo del gobierno hasta acá, hubo un aumento acumulado de más del 200% desde noviembre de 2023 hasta acá en lo que tiene que ver con los medicamentos de las personas mayores. Hoy es miércoles además, hay marcha de jubilados de nuevo, lo vamos a seguir repitiendo todos los miércoles. Pero si les parece vamos a ver la placa de medicamentos que tenemos. Esa es lo que decíamos en el informe de CEPA. Ahí lo que dice es que en abril la canasta de medicamentos, solamente abril, aumentó un 2,8 y ya venía de aumentar 1,1 en marzo. Por eso dicen que, y a esto hay que sumar que en 2023 habían aumentado 77,2. Entonces, es muy significativo en este contexto de salarios pisados y bueno, de aumento de precios sobre todo. Ahí estamos viendo la lista. Uno puede ver Atenol, Glaucotensil, nos fijamos a ver qué era cada uno. Estamos hablando de medicamentos muy importantes porque el primero tiene que ver, por ejemplo, con la presión, con angina de pecho. El segundo y tercero están más relacionados con problemas en los ojos, están las gotas para los ojos, para glaucoma. El cuarto, el Calcimax, tiene que ver con citrato de calcio y el quinto con Trapax, que tiene que ver con trastornos de ansiedad. Estos son los 5 medicamentos que más aumentaron, pero como decíamos, es sostenido. Esto viene desde el año pasado y veamos también cómo se llegó entonces a este 200% de aumento. Tenemos otra placa donde se ve justamente... ¿Cuál fue la inflación en ese periodo? 100 y pico. Y habría que hacer la cuenta desde la el acumulada. principio de la gestión. Sí. Y es que hay que contar los primeros en diciembre. Ahí lo que se ve es mes a mes. El último que vemos en rojo es este aumento del que hablábamos de abril. Y bueno, en esa cuenta que ellos suman uno por uno y dicen la inflación acumulada fue el 237%. Esa suba fuerte debe ser diciembre de 2023, ¿no? La raya más larga que se ve celeste, que yo no veo. Pero diciembre, ya te digo, diciembre... Sí, diciembre de 2023. Fue cuando los liberaron. Claro. Sí, la acumulada está arriba del 200%. 40,9 en diciembre. Ahí está viendo el dato. Desde ahí no se ve, pero desde acá 40,9. Entonces, mientras se reducen los aranceles para importación de consolas, celulares, una medida que golpea particularmente a una provincia, ya veníamos hablando de este tema. Por otro lado, los medicamentos aumentan, los precios en los supermercados aumentan. Y ya te digo, algo que antes te daba el Estado, si vos no lo podías pagar, ahora te lo sacó y suben los precios como loco. Bueno, y recién leía uno de los comentarios en Argentina en es uno de los vivo, países donde los medicamentos es más caro, a pesar que tenemos nuestros laboratorios. Que mientras hablaba recién Mariano decían, hace falta un eternauta para luchar contra todo esto. Y bueno, viste que se estuvieron quejando y salieron a decir, bueno, están politizando el Eternauta, ¿no? Por paradójico que suene, Claro, sí. salieron a decir eso, pero en realidad es porque están en contra de la identidad nacional y de lo colectivo también. Tenemos en el tape 4 justamente la lectura que hace Adorni de la serie de Netflix, que es furor. ¿Cómo te imaginas? Sé que no pasó todavía, digamos, pero ¿cómo te imaginas si una ciudad de Buenos Aires gobernada por el kirchnerismo? ¿Viste el Eternauta? Bueno, eso es lo que ellos entienden, ¿no? Es esto de, en realidad es diametralmente opuesta la lectura que hace la sociedad. Ahora lo vamos a ver, porque 7 de cada 10 dice que cuando vio el Eternauta
sintió una conexión con la identidad colectiva y la identidad nacional también. Ahora lo vamos a ver, es una encuesta de Subán Córdoba. Pero ellos lo que ven es otra cosa, ¿no? Ellos van y dicen, no, bueno, acá en realidad si se estuviera viviendo en el escenario que plantea la serie, sería terrible. Y justamente lo plantean como algo negativo. Claro. Esa es la connotación de la frase de recién, ¿no? Claro, cuando el argumento en realidad es que están en contra de luchar en algún punto contra invasiones de todo tipo. En este caso también hablamos con los trabajadores del Inca porque no es en cualquier momento que ellos están planteando esto. Hay un ajuste concreto contra la cultura, sobre todo contra los trabajadores del Inca y también a las producciones que se están haciendo. Que justamente tanto hablábamos de lo simbólico, lo importante que es tener una industria pujante en el sistema cinematográfico que recupere esa identidad nacional. Preguntale a los norteamericanos. ¿Sí, no? Claro, bueno, eso es lo que nos comentaban una trabajadora del Inca, lo tenemos en el tape 5. Ahí Ingrid Urrutia está contando. Trump, se arrodilla ante China y así. Bueno, creo que también la elección de estas historias que llegan a millones de personas, el cómo y cuándo contarlas, también que dependa de recursos extranjeros, es parte de esa pérdida de identidad. Más allá de que después obviamente los técnicos y los creativos sean argentinos. La historia del Eternauta conecta con nuestra identidad porque el proceso creativo no se hace en el vacío y acá aparece un recorrido donde la presencia del Inca y su historia desde el 68 es innegable. Ahí está, ellos hablaban justamente de esta actitud servil que está teniendo el gobierno de Milei con Estados Unidos, con Israel, y esta sensación de que lo de afuera es lo bueno y lo que se hace en el país no tiene razón de ser. Y justamente los argentinos tomaron desde otro lugar la serie, al contrario, hablaron de orgullo nacional inclusive, y tenemos la placa 1 de Subán Córdoba justamente para ver. Ahí está. La frase particular que les hicieron como a los que lo sometieron es: el Eternauta nos conecta con nuestra memoria colectiva y cultura popular. Les preguntaron ¿qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Un 74,2% dijo que está de acuerdo. Entonces, sí hay que politizar el Eternauta. Y además, viste que ayer, por ejemplo, también había una entrevista, no lo vamos a pasar porque estaba repleta de insultos, pero en la Estación Constitución, donde le preguntan por el gobierno a una persona, se enoja alguien que viene de atrás, insulta a Adorni, insulta a Milei y después dice algo así como aguante el Eternauta. Hay algo que está pasando también con la serie, claro, que tiene que ver justamente... Y lo ven antagónico con Milei, por eso le molesta, ¿no? Claro. Por eso le molesta también a Adorni, porque lo que pasa es justamente lo contrario. Y en un contexto de que se suspendieron 200 proyectos que tenían que ver con las películas del Inca, son 200 proyectos, y del otro lado, ¿cuál es el discurso? El presidente Carlos Pirovano dice eran ilegales. Tenemos también la placa del Instagram sobre lo que estaban comentando los trabajadores. Es un comunicado del Espacio Audiovisual Nacional que lo publicó ayer también, justamente para decir, bueno, acá hay una lectura que está haciendo la sociedad que esto es importante. Hay una pregunta también que tenemos en la placa 2 de Subán, que la otra consulta que les hicieron era si el Eternauta era la demostración de que la Argentina tiene que invertir más en su cultura, con recursos públicos y privados, y también, mirá, 81,8%. No, esa es una batalla. La batalla claro, cultural, porque recién estábamos hablando de eso, y Nico decía, bueno, intentemos. Bueno, porque no se conectan los deseos de la sociedad con lo que está pasando hoy, ¿no? No se entiende del todo que esto es contrario a lo de ellos. Che, quiero ir a lo de Adorni, quiero saber qué anunció con respecto a los inmigrantes. Acaba de anunciar Adorni este proyecto de reforma migratoria que va a ser un decreto de necesidad y urgencia. Todavía no tiene fecha, pero se espera que en los próximos días Milei lo envíe. Después hay que ver qué hace el Congreso con este decreto, si lo rechaza, si lo acepta. Bueno, esta historia ya la hemos visto. A ver, diferentes cuestiones. Por un lado, condenado que intente ingresar va a ser rechazado, que sea extranjero. Estamos hablando de personas que no hayan nacido en nuestro país. ¿Que ahora pueden entrar?
Se escapan de la cárcel de allá y vienen acá, por ejemplo. Ese es el Digo porque va a haber un montón de trampas en esto. Claro, Va a haber un montón de trampas. Exactamente. Por eso vamos a lo que dice el gobierno y después vamos a ver que seguramente van a salir un montón de abogados penalistas a decir, che, esto ya está, esto ya está, esto ya Claro. está. ¿Qué más? Atención a esto. Si mienten, cualquier información provista será expulsado. Y esto, atención a esto, porque ustedes se acuerdan del caso de Gutiérrez Rubí, el consultor que asesoró a Massa en 2023 y que ahora catalán, sí. el catalán que ahora está asesorando a los Macri. Bueno, hace algunas semanas el gobierno decidió echarlo del país. Está viviendo acá. Le revocó la visa de trabajo. Le revocó la visa de trabajo porque dice que mintieron información. Dice que Gutiérrez Rubí puso que laburaba en una universidad. El gobierno fue a ver si laburaba en esa universidad y le dijeron que no. Toda esta movida la armó Santiago Caputo. Y Milei también, apoyado por Milei, porque están muy enojados con el catalán por la campaña que está haciendo, porque dicen que en 2023 hicieron una campaña sucia contra Milei y ahora también. Entonces están enojados y quieren echar el país. Los tosedores. Entre otras cosas. Los tosedores. Y al hacer esta falsa denuncia ponen en evidencia que está trabajando para Macri, que ayuda a la narrativa de Milei de toda la casta contra mí. Él al denunciarlo lo que hace es que la gente lo que interprete es, mirá cómo está. Yo se lo dejaría que lo asesore, si nunca gana. Es otro punto. Yo lo pensé, pero dije, no, eso no hay que decirlo. Vamos a escuchar a Manuel Adorni, que acaba de anunciarlo, porque hay más cuestiones que tienen que ver con la parte sanitaria. Los extranjeros van a venir a nuestro país y van a tener que pagar por atenderse en hospitales, y también van a suceder cosas a nivel educativo. Pero vamos a escuchar al vocero presidencial en el tape 5, donde habló de todo esto. Mirá. Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro. No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así... O sea que vos entrás, Seiza, decís, hola, yo soy un inmigrante ilegal. Y el tipo dice, ¿tiene seguro médico? Mi nombre es Tony Montana. Claro. No, es todo muy ridículo. A ver, serio. para dejarlo en claro, según lo que están diciendo en el gobierno, los extranjeros ilegales, vamos a llamarlos, van a tener que pagar por atenderse en un hospital público. Y a nivel universitario hay que ver si la universidad lo acepta, si lo desea. Si es ilegal no va, basta. Es como que Es muy posible que en ninguna universidad suceda. Claro. Incluso vos venís por 90 días y el día 91 te presentás. Mire, hoy yo soy legal. Eso, y acá tengo 2 de 3. No, pero además, lo que me imagino también es que No, esto es todo termina ridículo, la gente se va a creer todo esto. el turismo receptivo, que ya está en una situación muy delicada porque... Claro, no van a venir. Y porque ahora encima de eso tenés que ponerle un seguro médico. Claro. Digo, hay... porque, de nuevo, en Ezeiza no te dicen, vos sos turista o te vas a venir a quedar. Claro. ¿No? Entrás y entrás. Los seguros médicos en el extranjero son caros. Son caros. Claro, sí, tal cual. Y además van a poner algunos requisitos para lo que se llama carta de ciudadanía y demás. Sobre todo para la gente que viene a laburar o viene a estudiar, va a estar un poco más complicado. Vamos a ver el tape 6, donde Adorni explica un poco cuáles van a ser estos requisitos más rigurosos para los inmigrantes. Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora. Para cerrar, quiero reflexionar brevemente sobre el espíritu de esta norma. Te va a hacer mal. En el mejor momento de nuestra historia, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barcos dispuestos a sembrar el futuro de esta nación. Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes. Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero. Qué payasada, esto es una payasada.
Toda una puesta en Es escena. todo para claro. alimentar el odio de los odiantes Es eso. argentinos, Sí, y que no para- quieren a los pobres, no quieren a los bolivianos, no Y el quieren ABC de la derecha, ¿no? Claro, Siempre decíamos claro. lo mismo. No, lo que dice él, Baja copiar lo de que hace Trump. de ¿viste? imputabilidad. Habría que avisarle que a Trump le está yendo para la mierda. En Los Ingenieros del Caos también aparece. Te cuentan cómo Orbán construyó alrededor del rechazo a la inmigración un discurso que le permitió fortalecerse. Pero es muy la tasa de inmigración de Hungría es de menos del 2%. Claro, no tiene- existe el claro, problema. claro. La AfD en Alemania, los nazis de ultraderecha que son amigos de Milley, les fue muy bien con un discurso fuertemente inmigratorio en lo que era la antigua Alemania comunista, en los estados de la antigua... las tasas inmigratorias en esos estados es bajísima, mucho más baja que en Claro. los estados occidentales. Pero la idea de imputabilidad de los menores es lo mismo. Sí, 0,5% de los menores de 16 años es construir cometen un delito. miedo Sobre contra un otro fantasma, fantasma, claro. que al no estar presente, al no ser un problema real, bueno, adopta un poco Ahora, la forma que le da el que lo narra. Le hablan a un país de boludos. ¿A quién le hablan? Bueno, y de paso generan. Bueno, esta otro- noche cuando lo presenten en la tele van... Pero Roberto, mientras tanto generan otra distracción mientras eluden ir al Congreso a explicar Libra, hoy. Claro. Ahora deberían estar explicando Sí. Libra, ¿no? Ahora deberían Claro, estar tenemos funcionarios que estaban citados al Congreso de la Nación y eludieron su responsabilidad. Dos veces. Dos veces, pero Es una locura lo que está pasando hoy, ¿eh? ¿No? Y pasa de largo porque ahora el entretenimiento va a ser este muchacho anunciando algo que ya se había anunciado en diciembre, además. Claro. Ahí Pero estaban no- advirtiendo a mí me encanta- los acreditados que en diciembre ya se había Hay un anunciado. comunicado de varios párrafos que acaba de sacar la oficina de presidencia que dice las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos. Un saludo grande a Joe Lewis desde la Patagonia. Sí, igual, para responder tu pregunta, no le hablan a un país de boludos, le hablan a un país de gente que está muy descontenta con su situación, que lleva muchos años de deterioro. Y Le ellos van y presentan le un dicen, culpable. "Ay, acá hay un culpable y nosotros lo vamos a cambiar", exacto. Claro. Y funciona porque del otro lado no hay, lo que hablamos al principio del programa, una contranarrativa. No, hay un sector xenófobo que no es que la pasó mal y la pasa mal. No, por eso, es lo que Entonces, decíamos de que es imaginaria el argumento de la amenaza, no es real. Pero prende porque hay un desencanto tan grande y en algún punto te dicen, mira, el culpable es este, y si mirás para el otro lado y no te están dando una explicación que te satisfaga, y vas a No. seguir esa... O te vas a Yo quedar en creo que casa, es un fantasma o te vas que- a quedar en casa y no vas a ir a votar, que es lo que No, también y está aparte, a pasando. ver, es una agenda que se va a venir en septiembre que se va a combinar con la inseguridad. Sí. Es una agenda que ahora primero no se habla. Y con la agenda de género. En septiembre va a volver, porque es septiembre porque hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y después en octubre. Digo, es una agenda que La se otra vez en combina un con eso. asado uno me decía, no, acá hay mucho afano porque viven los peruanos. Claro, Yo, bueno. ¿qué le pedís? ¿El DNI cuando te vienen a robar? ¿Cómo Claro. mierda sabe que son peruanos? Bueno, es una agenda que va a empezar a ir creciendo, que se la Claro. van a alargar ahora y va a empezar a subir agosto-septiembre, mirando a las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires y después en octubre. Digo, ahí ¿quién es el jugador de ellos? José Luis Esper, que es un experto en esto. Sí, claro. Digo, en delincuencia, xenofobia y demás. Y ahí se van a ahí se va a combinar, ahí va a La empezar a tarjetita, crecer. experto en fenómenos Y va a ser la carta de campaña de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que es su mayor deseo, que es ganar la provincia de Buenos Como Aires. no te da de morfar, te tiene que dar todas esas cosas, ¿no? Claro, tal cual, es esto. Lo vamos a ver en los medios, vamos a empezar a ver seguramente, porque vieron que bajó esa agenda que hace un par de veces estaba bien arriba, bajó ahora. Bueno, va a volver y se va a mezclar con esto. Y ahí se empieza a generar ese caldo. Ahora, que yo ya te lo digo, arrancan en ahora. Europa, que esto prende fuerte, es distinto. En Europa hay muchos inmigrantes. Claro. Muchos inmigrantes que vinieron fundamentalmente de África, qué sé yo. Hay una relación y que- distinta también. Hay una relación muy Colonia con Estado colonial. Además hay digamos. un choque cultural que acá no lo hay. Yo no sé, yo no siento ningún choque cultural cuando estoy con un paraguayo, con un peruano. No veo, la verdad, la diferencia conmigo. En Europa hay un choque cultural importante, ¿no? De todas formas, Claro. el No discurso digo que estoy de acuerdo subyacente con lo que hacen racista. europeos, digo que No, es más por eso. fácil que prenda Claro. la sociedad europea que prenda acá. El discurso subyacente racista después se los viste de otra forma. Claro. De hecho, uno de los mecanismos más utilizados en Europa, sobre todo en el racismo contra la inmigración musulmana, es tomar argumentos de la izquierda. Decir, no, mirá lo que le hacen las mujeres, no, mirá lo que hacen. Y en realidad no es porque estén preocupados por las mujeres, sino porque utilizan esos argumentos para esconder su propio racismo. Claro. Totalmente. En Alemania pasa que los femicidios, cuando lo comete la comunidad turca, ponele, salen en todos lados. Cuando lo comete un alemán, no lo dicen ni en la tapa del diario local.
¿Querés que comentemos lo de Libra un segundo? Porque hubo novedades. Y como bien decía Mariano, hoy el Congreso había citado por segunda vez. Por segunda vez. Grabois se está ocupando, está siguiendo el juicio en Argentina, en Estados Unidos, qué sé yo, y dijo, yo estoy seguro de que tarde o temprano Milei va a ir preso por esto. Y en la tele lo levantaron todos diciendo que era golpista. O sea, es un abogado que le está haciendo un juicio penal y es golpista. Golpista, bueno. ¿A quién le hablan? Yo no entiendo a quién le hablan con ese discurso. A los que ya están convencidos, a los que están preocupados por la inmigración y entonces ya compran todo el paquete completo, o por el comunismo y compran todo el paquete completo. Porque un poco ese es el mecanismo, fraccionar y después venderle a cada una de esas fracciones el paquete completo. Lo cierto es que hagamos un poco de historia. La oposición tenía los votos para interpelar a un grupo de funcionarios. En una negociación a último momento se negoció que se bajara de esa interpelación a Karina Milei. El gobierno dijo, ok, Caputo sí, Cunio Libarona sí, Franco sí, Karina Milei no. Se votó después de esa negociación. Se convocó a la semana siguiente a Francos, Caputo y Cunio Libarona. Fue solamente Francos. O sea, ya hubo un primer incumplimiento de lo negociado. Fue solamente Francos. Pusieron Cunio Libarona y Caputo cuestiones de agenda como excusa. No podemos, teníamos otra cosa. No sabes lo que es la agenda de Cunio. Entonces, una cosa de locos. Entonces lo que hizo el Congreso fue decir, bueno, si es una cuestión de agenda, los volvemos a citar de acá a 2 semanas, para que tengan tiempo. Bueno, vos los estás viendo en el Congreso, no, yo tampoco, no se convocó ni siquiera una sesión. Martín Menem dijo, no hay una sesión convocada. Para ponerlo en términos del gordo Dan, les chupa la opinión del Congreso Nacional. Ahí va. ¿Sí? Los miembros del Poder Ejecutivo no sienten que tengan que rendir cuentas ante el Congreso Nacional de acuerdo a lo que dice la Constitución. Ahora, todo esto sucede en el marco de que hay avances en las causas que se están cruzando acá, en la causa que se está cruzando acá en la Argentina, también en la de afuera, donde creo que en los próximos días va a haber una noticia importante, pero precisamente en la de acá se supo en los últimos días que la jueza María de Servini dio curso a algunas medidas de prueba pedidas, tarde, pero pedidas por el fiscal Tayano, dispuso el congelamiento de bienes de una serie de personas sospechosas, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, este trío de figuras que tienen muchísimas reuniones con Karina, con Javier Milei, que están detrás de Tech Forum, que nosotros ya explicamos acá, que fue otra estafa Tech Forum, y demás, e incluye 2 nuevas imputadas en este pedido de congelamiento de bienes y de investigarlos. María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, la madre y la hermana de Mauricio Novelli. ¿Por qué? Ustedes recordarán que un viernes a las 7 de la tarde empieza todo esto. Viernes 14. El lunes 17, es decir, el primer día hábil después del escándalo Libra, antes de las 11 de la mañana, es decir, en la primera hora de funcionamiento bancario, la hermana y la madre de Novelli fueron a la sucursal Martínez del Banco Galicia, donde Novelli tenían una caja de seguridad a su nombre, con poder para que ellas pudieran acceder, y se llevaron lo que había dentro. Hay, de hecho, en el marco de la causa, algunas imágenes donde se las ve entrando con una mochila vacía, saliendo con una mochila llena. Además, la caja sigue abierta, pero está vacía. Todo esto surgió porque el juez mandó a abrir la caja y no había nada. En general, nadie mantiene el alquiler de una caja de seguridad, que es algo caro, si no es para guardar algo. Bueno, guardaban algo y se lo llevaron en la primera hora de funcionamiento bancario después de que saltó el escándalo Libra. Pero no solo eso, sino que hubo otros pedidos del fiscal Tayano que Servini de a poco va convalidando. Entre ellos, uno que requiere la formación de un legajo de investigación patrimonial con levantamiento del secreto fiscal y bancario, que incluye a Javier Milei y a Karina Milei. Imagínate si esto hubiera pasado con Cristina. Si pedían el levantamiento del secreto, era tapa en todos lados. Ni nos enteramos. No salió en ningún lado, o casi en ningún lado, hay que decir. Franco Misraji hizo una excelente nota en el Destape ayer con toda esta información. También otros colegas en otros medios, pero es algo muy pequeño. En el marco de esa pesquisa también, y esta es información que dio Franco, y les recomiendo que entren al Destape Web a leer la nota, también se cursó un oficio a la Secretaría General de Presidencia, es decir, a Karina Milei, para que informe quién fue el funcionario o el área que designó a Sergio Morales, el ex asesor de la CNB, como coordinador de asesoramiento técnico de la Secretaría de la Presidencia. Nosotros acá lo contamos en su momento. Él
aparece su alta como empleado de Secretaría General de la Presidencia, pero al final termina asumiendo la CNB y nunca pareciera haber asumido. Bueno, de todas formas, alguien en el equipo de Karina Milei tramitó ese alta. Bueno, están preguntándole quién lo hizo y también por qué se dejó sin efecto ese nombramiento y se decidió mandarlo a la CNB. Aparentemente, la Secretaría General de la Presidencia no contestó el requerimiento de la jueza, con lo cual se ve que también les chupan la opinión de los jueces. Y ahora hay que ver qué medidas se toman en ese sentido. También, según surge del expediente, este hombre Morales, que insistimos fue nombrado en Secretaría General de Presidencia, después en la CNB y forma parte del equipo con Novelli y Terrones Godoy Quixote Forum, tiene a su nombre una empresa que se llama Morales Valores. Es un nombre simpático, ¿no es cierto? Y es socio de otra empresa, City Entertainment, pero es monotributista de categoría H y tiene entre sus bienes un Audi A5, un Mercedes-Benz GLA, una Pickup Fiat Toro y 2 departamentos, uno en San Telmo y otro en Villa Urquiza, que aparentemente, o según consta en la causa, fueron adquiridos todos, los 3 autos y los 2 inmuebles, entre 2022 y 2025. ¿Qué pasó en diciembre de 2021? Javier Milei comenzó su función pública. No digo que una cosa tenga nada que ver con la otra, pero por lo menos a la justicia le está llamando la atención. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en diputados dice que ya no van a volver a solicitar interpelación a Caputo y a Cunio Libarona porque no van a ir y no les suma seguir, forzando estas cuestiones. Pero no tiene que ir la fuerza pública. Ahí está la discusión y eso en principio debería resolverse en el marco de la comisión investigativa, que también está en curso, pero que también está trabada por una maniobra de Martín Menem que hizo que, como están empatados en la comisión, no se puede elegir su presidente y sin elegir sus autoridades la comisión no puede funcionar. La idea es activar la comisión y citarlos a través de ahí, y ahí sí, si no van, poder convocar a la fuerza pública. El tema es que hoy, o por lo menos hace 2 semanas, cuando se votó esto por última vez, los votos para hacer esa maniobra no estaban. Y la gran pregunta es, si estos faltazos tan evidentes y que no ni siquiera se molestan en disimular que están ignorando el poder del Poder Legislativo, y por otro lado, las secuelas del debate de ficha limpia no generan ahí algún ruido en el esquema de alianzas del oficialismo que permita alguna fuga por donde la oposición pueda finalmente avanzar. Avanzar en la investigación a través de la comisión investigadora, sí, pero también avanzar con otros temas que van a llegar al Congreso en las próximas semanas. Emergencia presupuestaria en discapacidad, moratoria jubilatoria, presupuesto universitario. Todas cuestiones que tienen números muy finitos y que la oposición está viendo si a partir de esto no logra hacer algún tipo de mella en el escudo que se había armado en diputados el gobierno para poder avanzar. Y ayer, con esto termino, hubo una señal en ese sentido, porque hubo diputados del PRO muy cercanos a Macri que firmaron un dictamen en minoría, pero que permitió que saliera el dictamen de mayoría de ayer en la comisión que discutió el tema previsional, los temas de moratoria y demás que tienen que llevarse al recinto. Sin la firma del PRO, eso no salía y el PRO puso la firma, algo que hasta ahora no había pasado nunca. Ajá. Che, hubo dictamen de Casal, del procurador, del jefe de los fiscales, para darle 12 años de pena a Cristina. Ojo con eso. El doble de lo que ya tiene. El doble que es lo que pedía el fiscal. Ojo que la Corte no termine duplicándole la pena que tiene Cristina hoy, ¿no? Porque sería un dato político, más allá del tema de cuántos años estás, el dato político de que la Corte redoble todavía la pena contra Cristina. Habría que ver realmente si el gobierno no está manejando ningún hilo de la justicia, como dicen, porque esto que están diciendo, que no, la justicia la sigue manejando Macri, ¿con qué poder sigue manejando la justicia Macri? Porque, ¿por qué la justicia le respondía a Macri? Por el poder que tenía, y hoy no tiene poder. Yo no sé si no hay gente en el gobierno que empiece a dedicarse a los jueces. A ver, a mí no me consta si volvieron las negociaciones entre el gobierno y el peronismo y el kirchnerismo para volver a rearmar el Poder Judicial. Recordemos que hay muchísimas vacantes en la justicia federal.
más de 150 jueces y fiscales que faltan ocupar, que el gobierno se está encargando de eso, no solo con el peronismo, también con gobernadores, que no tienen que ser específicamente peronistas, y además está este combo, ayer lo publicó Clarín, el destape lo tuvo ya hace varias semanas, y es ese acuerdo macro que quiere el gobierno negociar, que incluya al Procurador General de la Nación, que justamente es esta persona Eduardo Casal, que está en un interinato, y tiene que dejar su cargo en algún momento. Ahí entraría un nuevo procurador, que es lo que se está negociando en este paquete, y además la Corte Suprema ampliada, que es lo que quería el peronismo, y Cristina, sobre todo el año pasado, negociar una Corte ampliada, que no solo tenga los jueces que quiere el gobierno, sino también que los gobernadores pongan jueces, que haya un juez del peronismo, un juez que representa al kirchnerismo, un juez que representa al macrismo, uno al radicalismo y demás. Estamos hablando de una Corte Suprema ampliada que puede llegar hasta los 9 miembros. Bueno, ese al gobierno le sirve porque diluye la Corte de Macri. Claro, el gobierno no quiere A ver, parte de lo que se discute en ficha limpia es el futuro de Milei también, por eso también hay miedo. El miedo también de Milei, además de ficha limpia, el problema que tiene Milei es que no lo dice. Milei siempre es muy genuino, lamentablemente acá no fue genuino. Milei debería ser genuino y decir lo que piensa, por qué está en contra de ficha limpia. Tiene muchos argumentos, y uno de los argumentos es es el futuro de Milei. A ver si Milei no va preso después de su presidencia. Si Milei no domina la justicia. Yo creo que Macri sigue pisando, tal vez no tan fuerte, pero Macri sigue pisando, sigue tejiendo. No solamente, Maíquez sigue siendo parte de la justicia. Y Maíquez es un alfil de Mauricio Macri en la justicia. Y es un peso importante dentro de Comodoro Pi también. Hubo una anécdota famosa que en uno de los viajes que hizo Milei en estos últimos viajes, fue Maíquez a la puerta del hotel en el exterior a verlo a Milei. Sí, fue tipo groupie. Vos también lo sabés. Sí, fue tipo groupie a pedir una foto y nadie salió, nadie lo advirtió en realidad. Es decir, yo creo que un presidente bien asesorado podría haberle al menos concedido un autógrafo o algo, porque la verdad que Maíquez no son pocos los favores que le ha hecho al gobierno. Fue una pieza fundamental de la mesa judicial de Mauricio Macri, fue también artífice junto con su padre, Carlos Maíquez, del viaje al Lago Escondido, junto con directivos del Grupo Clarín y agentes de la CIDE, a donde se planificó también buena parte de la persecución judicial contra funcionarios del kirchnerismo. Es decir, la generación de los Maíquez en líneas generales le han sido de mucha utilidad a estos experimentos políticos de la derecha a nivel nacional y también en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy funge como jefe de todos los fiscales Juan Bautista Maíquez. Hoy está ahí muy, muy solidificado. Por eso vos decías que aparentemente Mauricio Macri perdía poder en la justicia, pero no nos olvidemos que también... Me pregunto desde qué lugar él puede sostener ese poder si no tiene poder político. No sé. A ver, hay muchos jugadores ahí, que no solo es Macri, pero sí son Macri. Sí, pero además no nos olvidemos que la Corte Suprema le dio mucho impulso a esta idea de la transferencia de potestades a la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires como instancia revisora de muchos fallos de la justicia nacional. Claro. Es decir, al generar una suerte... A ver, yo no sé explicarlo porque no soy especialista en información judicial, pero lo que hizo la Corte Suprema Nacional fue una especie de bypass. Es decir, las causas que llegaban de la justicia nacional, de tribunales inferiores a la Corte Suprema Nacional, la propia Corte Suprema Nacional dice, no, pero bueno, que esto lo pueden revisar también la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual empodera muchísimo a los cortesanos porteños, pero directamente empodera al macrismo, que hoy está controlando esa Corte de la Ciudad, y hace que, por ejemplo, toda esta suerte de mirada respecto de la justicia del trabajo, que tiene una mirada más pro trabajador, si se quiere, que pro empresario, se diluya porque en definitiva las causas podrían terminar en manos de los cortesanos de la Ciudad de Buenos Aires, que se sabe están instruidos por Mauricio Macri. Además me parece que la conformación de la Corte y elección de jueces para el futuro, con toda la cantidad de derechos que se están soslayando hoy, que son derechos adquiridos, que se lo están cargando, bueno, va a haber mucho que decidir. O sea, cuando vos tenés un gobierno que dura 4 años y te da vuelta todo, después tenés que sostenerlo eso. Claro. Y para sostenerlo necesitas jueces. Si no, te lo dan vuelta al gobierno que viene. Entonces, me parece que no solo Milei debe estar pensando en eso, sino el establishment, que es el que banca todo eso, el que está trabajando para cambiar. Y están esperando la nueva conformación del Congreso de los años que vienen. Están esperando a diciembre a ver qué pasa. Ahí hay otra trampa.
volviendo... Qué horrible que va a ser el Congreso. Ya hoy, la verdad, hay personajes tremendos. Y lo que va a ser en los próximos años... Sí, pero nosotros tuvimos congresos prestigiosos. Ahí hay otra trampa del gobierno, porque te dicen, bueno, después de diciembre vamos a poder hacer esto, hacer lo otro, y ellos saben perfectamente que después de diciembre no van a tener los números. Lo que están generando es un clima en el cual puedan decir, miren, la gente nos votó más a nosotros, porque con el 35%, Claro. y el Congreso no deja que esa expresión popular se efectivice. Entonces vamos a seguir gobernando por decreto, o vamos a cerrar el Congreso, lo que decidan hacer. Van a tener los mismos votos que en vez de ser de Macri, prestados van a ser de ellos. Exacto, pero cuando yo digo que ellos hablan sobre el futuro, que plantan permanentemente semillas ahora que después van a cosechar en el sentido común, en la narrativa, me refiero a ese tipo de cuestiones, por eso la remarco. Y eso es lo que no se ve desde este lado, que estamos todo el tiempo atajando penales y no empezando a ver cómo cambiar esa perspectiva. Así es. Bueno, che, se termina el programa, ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Les mando un abrazo muy grande a todos y a todas y hasta mañana. Chao. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto.